Gracias, Dios. Y tu iglesia dice, amén. Amén, familia. Antes de que te sientes, abre tu Biblia. Si no tienes una Biblia, levanta la mano, te podemos prestar una. Es importante que tengas una Biblia. Y sabes, si en el proceso de estar estudiando lo que vamos a ver hoy, Dios habla a tu corazón y quieres marcar alguna parte de lo que estemos viendo, márcala, haz una anotación ahí, no hay problema. Hoy vamos a empezar, este mes vamos a estar estudiando el Salmo 51. Vamos a tener un descanso de lo que es Efesios y vamos a enfocarnos en el Salmo 51. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, dime amén. Y listo. Amén. Vamos a ver hoy, vamos a enfocarnos del versículo 3 al versículo 6 del Salmo 51. Y yo quiero animarte a esto. Quiero que lo leamos todos juntos en voz alta. Es importante. El tema de hoy es la verdad de mi pecado. Cantábamos hace un momento que se trata de Él, que queremos volver al corazón de adoración. Perdónanos por habernos alejado. Y ¿sabes? Todo ese proceso de transformación, de santificación, de volver al Señor, inicia cuando entiendo y veo la realidad de mi pecado, la verdad de quién soy ante la realidad de quién es Dios. ¿Tienes el Salmo 51? Amén. Versículo 3 al versículo 6. Leámoslo juntos. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Amén. Puedes sentarte, iglesia. Mira, la verdad de mi pecado. Este salmo es un salmo bien especial. Es un salmo, fue escrito por David. Y a pesar del tiempo que ha transcurrido del momento en que David lo escribió, es un salmo que sigue, igual que el resto de la palabra, teniendo un impacto actual, un impacto constante. Es algo que confronta nuestra vida constantemente. ¿Sabes? Cuando David lo escribió, estaba atravesando una serie de circunstancias difíciles en su vida, fruto de su pecado. Y al mismo tiempo, muchos de nosotros el día de hoy podemos estar enfrentando un montón de situaciones difíciles, dolorosas, tristes. Y es ahí la importancia donde tengo que venir y analizar mi vida al espejo, frente al espejo de la palabra, para poder discernir, y si hay pecado en mí, poder venir a los pies de Cristo. Porque una cosa es la lucha como consecuencia del pecado y otra cosa es la lucha como prueba de tu fe. Son cosas diferentes. Ahora, si hay pecado en mí, si la Biblia muestra que hay pecado en mí, si el Espíritu me redarguye, me confronta, lo único que puedo hacer es venir a los pies de Cristo y pedir perdón. Eso fue lo que hizo David cuando él escribe este salmo. David escribe el Salmo 51 después de haber pecado con Betsabé. ¿Conoce la historia? ¿Conoce la historia? David, en lugar de estar haciendo lo que tenía que hacer, en la época en la que todos los reyes salían a la guerra, David, ¿qué estaba haciendo? Acomodado. En lugar de estar buscando y cumpliendo su responsabilidad, él estaba acomodado, tranquilo. Subió a la azotea y ustedes saben el resto de la historia. Después viene el profeta Natán y lo confronta de su pecado. Y se cree que más o menos todo esto sucedió, esta confrontación sucedió un año después del pecado. Pero a pesar de eso, lo increíble es que Dios viene y cuando se refiere a David, se refiere como un hombre conforme a su corazón. He hallado un hombre. He hallado a David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Hechos 13:22, lo puedes buscar al llegar a tu casa. Ahora, ¿sabes qué fue lo que hizo que ese hombre, que David, fuese un hombre conforme al corazón de Dios? No es porque haya sido bueno o santo,
sino porque a pesar de su pecado, a pesar de ser asesino, a pesar de ser adúltero, a pesar de ser mentiroso, a pesar de ser todo eso, Dios se extiende en misericordia cuando David entiende y mira la verdad de su pecado frente a la santidad de Dios y reconoce lo que Él es, reconoce lo que Él ha hecho. Ahora, yo no sé a ti, pero a mi vida eso me trae consuelo y me trae esperanza. Porque si Dios pudo y perdonó y usó a alguien como David, yo tengo esperanza, tú tienes esperanza. Lo único que nos toca es entender esa verdad, reconocer la realidad de nuestro pecado y volver al Señor. Y sabes, cuando nuestra regla de comparación es Dios, cuando yo me veo ante el espejo de la palabra, lo único que puedo hacer es aceptar la verdad de mi pecado. Y el primer paso o la primera cosa que debo dar al querer aceptar la verdad de mi pecado es reconocer tu pecado. Reconoce tu pecado, reconocer mi pecado. Versículo 3, ¿lo tienes? Porque yo, ¿qué dice el salmista? Reconozco mis rebeliones, reconozco mis transgresiones, reconozco mi pecado. ¿Qué estaba haciendo David con eso? Aceptando su responsabilidad. Yo fui Señor, reconozco mi transgresión y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Te imaginas? Honestidad en la iglesia. Cuando fallamos al Señor intencionalmente, cuando lo hacemos premeditadamente, ¿cómo nos sentimos después de eso? Si aún cuando lo hacemos de una manera no premeditada, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo que mora en nosotros? Nos redarguye. Yo no sé a ti, pero a mí me deja con aquella cosa, y aquella cosa, y aquella cosa, y aquella cosa. Hoy pude experimentarlo. Tuve una conversación con un hermano, ayer o antier, algo así. Y hoy en la mañana se acerca este hermano y me dice: mira, no me quedé tranquilo después de la plática. Quiero preguntarte si te ofendí, quiero pedirte perdón si te ofendí, disculparme si te ofendí. Gracias a Dios nada de eso había pasado. Pero ¿sabes qué es lo único? El Espíritu Santo es lo que te lleva a ese punto. Reconozco mis transgresiones. Mi pecado está siempre de mí. Ahora, ¿cuál es la actitud más normal en nosotros? ¿Qué es lo que usualmente hacemos? Honestidad en la iglesia. Justificar. Me paso un alto. Ayer me dijeron que me tomaron una foto, honestidad en la iglesia. Para mí yo no fue un alto, fue un rojo. Yo lo vi como rojito tierno todavía, así. Y por eso me fui. Pero mira, ¿qué es lo que a veces hacemos? Lo que acabo de hacer ahorita. Cuando me dijeron: pastor, lo vi que se pasó el rojo. No estaba en rojo. Estaba en rojito tierno, todavía me dio tiempo. Empezamos a justificar nuestro pecado. En los matrimonios, ¿qué es lo primero que haces cuando empiezas a tener problemas con tu esposo o con tu esposa? No, yo sé que ustedes no, solo a mí me pasa. Es que ella es la culpa. Él es el que no entiende. Si tan solo ella cambiara, si tan solo él cambiara. Y empezamos a justificar y echarle la culpa a alguien más. Sucedió en el jardín del Edén, ¿te recuerdas? Al final, ¿culpa de quién fue el pecado? En base a Adán y a Eva. De la serpiente. ¿Y quién creó a la serpiente? Fue Dios. Entonces al final la culpa fue de Dios. Pecamos culpa tuya, Dios. David reconoció su pecado cuando fue confrontado por el profeta Natán. Mira, cuando llegó Natán y le dice: ese eres tú. Antes de eso, David, me imagino que racionalizó su pecado. ¿Y sabes algo que me ha enseñado la vida? Es que el tiempo y la verdad llega un momento donde se encuentran. Llega un momento donde se juntan y ya no queda otra. David lo experimentó. Trató de justificar, racionalizar su pecado. Trató de arreglar las cosas en medio de su pecado hasta que ya no pudo. Y su pecado fue confrontado. Tiempo y verdad caminan de la mano. Llega un momento donde se encuentran y se unen. Y no nos queda otra salida. ¿A qué me refiero con eso? Yo no sé en tu caso. Tú conoces tu vida, yo conozco la mía. Lo que sí sé es que no importa cuánto trate de justificar mi pecado, a menos que me arrepienta,
Porque aquel que se arrepiente de su pecado, confiesa su pecado, se arrepiente de él y se aparta, alcanza misericordia. Ahora, muchos de nosotros nos arrepentimos cuando nos agarran. Ahí hasta las lágrimas se nos salen. Pero es un arrepentimiento de que me agarraron. Si no me hubieran agarrado, continúo en la misma historia. Mira, David, si no, el profeta Natán no llega y lo confronta, él hubiera seguido en su misma situación. Él hubiera tratado de seguir ocultando, justificando su pecado. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando tú vives ese tipo de vida, justificando tu pecado, queriéndolo ocultar, queriéndolo meter debajo de la alfombra? Queriéndolo cubrir y tapar con una cortina para que no se vea el relajo que hay detrás. Te va a pasar lo mismo que le pasó al salmista David. El salmista David dijo en el Salmo 32: mientras callé mi pecado, mientras oculté mi pecado, mientras lo metí debajo de la alfombra, mientras no lo confesé, mientras no acepté la responsabilidad, mientras no reconocí mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. ¿Por qué? Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mira, cuando hay pecado en nosotros, sin confesar, sin alejarnos y continuamos en eso, es increíble el pesar que viene a nuestra vida. Y cuando ese pesar viene a nuestra vida, ¿qué actitud tomamos? ¿Qué es lo que hacemos ante eso? ¿Reconocemos el pecado y nos alejamos de él? ¿O empezamos a buscar excusa? La excusa más común hoy en día es que le echamos la culpa al diablo. Es que el enemigo me está atacando. Es que esto, es que el otro, pero no entendemos. Y sabes, Dios en su amor, Dios te ama tanto, Dios me ama tanto, Dios nos ama tanto que no nos deja tranquilos. El salmista David lo experimentó. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano, la presencia, la mano de Dios, el Espíritu Santo del Señor confrontando a David con su pecado, hasta llevarlo al punto de reconocer su pecado. Y sabes, en este proceso he platicado con muchas personas en relación a las diversas decisiones que han tomado en su vida. ¿Por qué están viviendo como están viviendo? ¿Por qué continúan en esa vida, en esa vorágine de pecado? Cada vez los hunde más. Y sabes, las respuestas más comunes que he encontrado es: pero si Dios es todopoderoso y Dios no quisiera que yo hiciera eso, ya lo hubiera quitado de mí. ¿De veras? Es que si a Dios no le gusta lo que hago, ¿por qué Dios no me ha cambiado? Él puede quitar. ¿Por qué no hace Dios que yo deje de pecar? Y le digo, ¿de veras? ¿Estás esperando eso? Porque Dios lo puede hacer. Pero cuando Dios venga y te agarre del cuello y te sacude y te haga reaccionar, no vengas llorando por las consecuencias. Dios te está hablando hoy: si escuchas hoy mi voz, no endurezcas vuestro corazón. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. Y sabes, curiosamente ese pasaje lo aplicamos a los no cristianos, pero la Biblia le habla al cristiano. Jesús le está hablando a la iglesia, a una de las iglesias: hey, aquí estoy a la puerta y te llamo, abre la puerta, voy a entrar contigo, ven, razonemos, platiquemos, pongámonos de acuerdo, arrepiéntete de tu pecado. Otra excusa muy común es que son las circunstancias que vivo, pastor. Es que mis papás así me criaron. Y como así me criaron, así soy, no me queda otra. Y empezamos a buscar excusas. Y ¿sabes lo triste con eso? Es que no vamos a salir de ahí nunca. David vino y reconoció su pecado. David vino y reconoció la raíz de su pecado. La raíz de su pecado, la razón de su pecado no eran las circunstancias. No fue el hecho de que Betsabé se estuviera bañando desnuda. Él reconoció dónde estaba la raíz de su pecado. El versículo 5, ¿lo tienes? He aquí, dice David, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Ahora él no está diciendo que la mamá de David estaba en una relación pecaminosa cuando fue engendrado. David está diciendo en mi corazón está el pecado, en mi corazón está la maldad. Desde que soy concebido existe el pecado en mí. Nuestra naturaleza es pecaminosa, tu naturaleza es pecaminosa. Y sabes, solo Cristo puede cambiar eso en nosotros. Por eso fue que Él fue a la cruz. Por eso es que Él estuvo dispuesto a sufrir. Él estuvo dispuesto a soportar todo el escarnio, a soportar toda esa tortura y a dar su vida por nosotros. Por eso fue que cuando Él llegó a la cruz dijo: consumado es. Consumado es. Y con eso abrió la puerta
para que al reconocer mi pecado pueda correr hacia Él. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Hay pecado en ti? Miren, nosotros hay pecado en todo, porque no podemos decir yo ya no peco. Porque el decir yo ya no peco ya es un pecado en sí mismo. Porque la única manera en la que vamos a dejar de pecar es cuando seamos librados de este cuerpo de muerte, dijo Pablo. Ahora, cuando hay pecado en mí, ¿qué hago? ¿Qué es lo que viene a tu mente en este momento? Y sé que algunos, no voy a decir todos, pero sé que algunos de ustedes en su mente en este momento está llegando. Lo que hice anoche, lo que hice ayer, lo que hice hace 2 días, lo que hice el miércoles, mi actitud ante esta circunstancia, mi actitud ante esta persona, mi actitud ante esto. Y sabes, si en tu mente está pasando eso, no son mis palabras. Es el Espíritu de Dios que está queriendo hacerte regresar, volver a ese corazón de adoración como cantábamos al final. Es el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿qué harás ante eso? ¿Qué harás ante esa situación? ¿Qué está pasando en tu corazón y en tu mente en este momento? Ahora, tenemos que tener cuidado, porque si no reconozco mi pecado, llega el momento en que mi corazón se hace insensible, mi ser se hace insensible y vivo la vida como cualquier pedazo de madera que ya no siente y no reacciona ante nada. Reconoce tu pecado. Pero también al reconocer tu pecado debes reconocer que tu pecado se convierte en traición. ¿En traición a quién? Cada vez que pecas, cada vez que peco, tengo que verme como un traidor, ¿sabes? Cada vez que pecamos nos convertimos en traidores. Nuestro pecado es una traición. ¿Contra quién? Contra aquel que estuvo dispuesto a sufrir todo por nosotros. Versículo 4, la primera parte, dice: contra ti solo he pecado. ¿Lo tienes? ¿A quién le está hablando David? ¿Al profeta? A Dios. Contra ti, Dios, solo contra ti he pecado. Él está reconociendo su traición. Te fallé, Dios. Yo imagino en ese momento a David recordando todo lo que había vivido en el momento en que derrotó a Goliat, en el momento en que Dios le daba la fuerza para matar a los leones con sus propias manos. Contra ti, Dios, solo contra ti he pecado. Y no solo se queda ahí, continúa diciendo el versículo 4: y he hecho lo malo delante de tus ojos. No solo reconoce su falta, pero también reconoce que su falta es una traición a aquel que lo había dado todo por él, aquel que lo había elegido. ¿Te recuerdas cuando estudiamos Efesios que hemos sido elegidos desde antes de la creación del mundo? Mira, tú no estás aquí por casualidad. Es que yo soy bueno, pastor, por eso es que yo vengo. No, tú estás hoy acá, estás hoy aquí sentado, despierto o dormido, poniendo atención o pensando en las muelas del gallo, porque Dios te trajo, porque Dios tiene un propósito para ti, porque Dios te eligió desde antes de la creación del mundo. Por eso estás hoy aquí. ¿Cómo reaccionamos ante eso? David reconoce su falta, también reconoce que su falta se convierte en traición para aquel que lo había dado todo por él. Aquel que lo mandó a llamar cuando ya ni el papá se acordaba que David andaba allá en el monte cuidando ovejas. Reconoce esa traición. Mira, cuando tú cometes pecado, cuando adulteras, cuando fornicas, cuando mientes, cuando robas, cuando engañas, cuando dejas que en tu corazón crezca el rencor en contra de alguien, cuando no perdonas, estás traicionando. Estamos pecando en ese sentido. Y sé que me van a salir algunos de ustedes, tal vez, pero de veras, pastor, o lo muy común hoy en día, ¿verdad? Especialmente con todo el movimiento del aborto. Es mi cuerpo, es mi decisión. ¿De veras? ¿De veras? Todos los movimientos sociales hoy en día, el empoderamiento a la mujer, el LGBTQ, el aborto, el movimiento para aprobar la pedofilia, todo eso está enfocado en la traición al Señor, buscando sus propios deseos. Cada vez que tú empiezas a buscar tus propios deseos y no reconoces tu pecado y que tu pecado es una traición al Señor, nos alejamos de Él y nuestra vida empieza a marchitarse. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
Tú no te perteneces, yo no me pertenezco, nuestros cuerpos no nos pertenecen, tu vida no te pertenece. Si tú has reconocido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, estás muerto a ti mismo y estás vivo para Cristo. Cuando yo me rindo al Señor, le entrego el dominio total, el control de mi vida. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No me pertenezco. No me pertenezco. Ahora, ¿quieres ser libre del pecado? ¿Quieres dejar de vivir en esa atadura al pecado? Porque ¿sabes qué es lo triste? Cuando no reconozco mi pecado, cuando continúo traicionando al Señor, el pecado me amarra. Honestidad en la iglesia. ¿Cuántos de aquí sufrimos no levante la mano, pero piensa? ¿Cuántos de aquí sufrimos de áreas que nos cuesta dejar? Sea la que sea, pero que sabemos que eso que nos tiene amarrado y a lo que estamos volviendo constantemente no le agrada a Dios. Sufrimos de eso, ¿verdad? Y la única manera de poder liberarnos de ese pecado es reconociéndolo, entendiendo que he traicionado al Señor y reconociendo la justicia de Dios. Solo tú eres justo, Dios. La segunda parte del versículo 4. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. David reconoce la justicia de Dios, lo que estás haciendo, Dios, la manera que estás tratando con mi vida, Dios. Está bien, Señor, es tu justicia, tú sabes lo que haces. Es mejor caer en las manos de un Dios vivo, es mejor estar ahí, Señor. Esa fue la actitud de David. La consecuencia de su pecado, el Señor se llevó al hijo de David y Betsabé. Y David lo entiende. David enfrenta eso. Pero muchas veces no queremos reconocer esa justicia de Dios. Hace muchos años tuve la oportunidad de compartir el evangelio con mi papá. Y al confrontarlo con su pecado, su respuesta fue: no, es que tu Dios es injusto. Ese tu Dios es injusto. Si yo pequé, ¿por qué castiga a mis hijos? Que me castigue a mí, que se meta conmigo, que deje a mis hijos en paz. Y no importó lo que quisimos decirle, su postura fue la misma: tu Dios es un Dios injusto. 3 días después lo estábamos enterrando. Fue su última oportunidad. ¿Qué pasó después de eso? Yo no sé si él recordó y se entregó al Señor o no, no lo sé. Pero cuidado. David reconoce: tú eres un Dios justo. Sí, Señor, contra ti he pecado. A ti te he traicionado. Entonces, Señor, el fruto de mi pecado, el fruto de mi traición, en lugar de venir y querer juzgarte por lo que estás haciendo como fruto, como consecuencia, aquí estoy, Señor, reconociendo que tus juicios son justos, que tú eres justo. No tengo nada que reprochar de tu juicio. ¿Te recuerdas los 2 ladrones en la cruz? Ahí estaban los 2. ¿Cuál fue la actitud de uno de ellos? Si tú eres realmente quien dice ser, sálvate y sálvanos, bájate y bájanos. ¿Y cuál fue la actitud del otro? ¿Te atreves? ¿Te atreves? Nosotros lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestra vida, de nuestro pecado. Pero este hombre no ha hecho nada. Nosotros merecemos, este hombre no ha hecho nada. ¿Ves la diferencia? ¿Qué actitud tenemos nosotros ante nuestro pecado? ¿Estamos reconociendo la justicia de Dios o seguimos buscando a quién echarle la culpa por la consecuencia de nuestro pecado? Porque es más fácil eso. Es más fácil buscar culpables. Mira, el doctor John MacArthur dijo en una ocasión: hoy en día al pecado se le llama enfermedad o demonios. Y el fruto de eso es que la gente, en lugar de arrepentirse, está buscando consejería o liberación. Y eso es una realidad. En la vida de la iglesia es una realidad. En lugar de aceptar la consecuencia de mi pecado, en lugar de entender y reconocer la perfecta justicia de Dios en mi vida, trato de echarle la culpa al diablo. O trato de echarle la culpa a alguien más. ¿Cuál es nuestra actitud cuando enfrentamos las consecuencias de nuestro pecado? ¿Cuál es la actitud cuando enfrentas la consecuencia de tu pecado? ¿Qué es lo que haces ante eso? ¿Cómo reaccionas ante eso? ¿Cómo reaccionamos ante eso? Mira, yo quiero pedirte que hagamos algo hoy. Ponte de pie ahí donde estás. ¿Cuál es la actitud de tu pecado?
¿Sabes? ¿Cuándo fue la última vez, honestidad en la iglesia, que realmente empezaste a ver tu vida con los ojos de Dios? Señor, ¿cómo está mi vida? Aquí estoy, Señor. ¿Hay pecado en mí? Si hay pecado en mí, revélalo, muéstramelo. Quiero volver a ti, quiero arrepentirme, quiero reconocer quién tú eres. Tu justicia, tu juicio es verdadero, porque solo contra ti he pecado. ¿Puedes tomar unos minutos ahí donde estás? Si quieres cerrar los ojos, ciérralo para no ver qué los demás están haciendo. Y puedes preguntarle a Dios: Señor, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué hay en mi vida en este momento, Señor? Porque nosotros a la verdad, dijo un ladrón en la cruz, justamente estamos recibiendo lo que merecemos por nuestros hechos. Pero este hombre, Jesús, nada ha hecho. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay pecado del cual tengas que arrepentirte? Dile: Señor, escudriña mi corazón. Escudriña mi vida, Señor. Si hay pecado en mí, redargúyeme, muéstrame. Y si hay pecado en mí, yo voy a correr a ti, Señor. Al único que puede perdonarme, al único que puede transformarme, al único que puede cambiarme. Porque mientras callé en mi pecado, mis huesos se secaban, mi fuerza se desvanecía, mi vida se marchitaba. ¿Hay pecado en nosotros? ¿Hay pecado en tu vida, iglesia? ¿Hay pecado en mi vida? Padre, aquí estamos como tu iglesia, Señor. Señor, por favor, escudriña nuestro corazón. Tu Espíritu Santo mora en nosotros. Padre, la función de tu Espíritu Santo es confrontarnos con nuestro pecado y llevarnos y guiarnos a tu justicia y a tu verdad, Señor. Haz una obra en nosotros, Dios, por favor. Si hay pecado en nosotros, muéstranos, dinos. Permítenos venir ante ti y confesarlo, Señor. Permítenos venir ante ti y arrepentirnos, Señor. Dios, porque tú eres juez justo, tu justicia es real, tu justicia es verdadera. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Y límpiame, Señor. Límpiame y seré limpio. Purifícame y seré más puro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Y sabes, el anhelo de nuestro corazón es reconocer cuál es el anhelo de Dios. El anhelo de mi corazón es entender y reconocer cuál es el anhelo de Dios. Versículo 6. ¿Lo tienes? ¿Qué es lo que dice el versículo 6? ¿Lo puede leer en voz alta? He aquí. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. ¿A qué se refiere el salmista David con eso? Tú deseas la verdad en lo más íntimo. Tú deseas que yo sea real, que sea genuino. Tú deseas que yo sea honesto, transparente contigo. Es muy fácil presentar una cara bonita, pero al final, en lo más íntimo, mira, cuando estoy solo, Dios sabe lo que está pasando en mi mente, en mi vida, en mi corazón. Y es de la intimidad que Dios desea, esa verdad, esa autenticidad de lo que Dios espera de nosotros. David comienza a manifestar y a entender lo que Dios busca y lo que Dios anhela. Y eso es lo que empieza David a manifestar acá. Tú deseas la verdad en lo más íntimo. En lo secreto me harás conocer sabiduría. En otras palabras, cuando estoy en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste a solas con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste postrado con Dios, a solas, diciéndole: aquí estoy, Señor? Tú y yo, solitos. Aquí estoy, Señor.
Hazme conocer tu sabiduría. ¿Cuándo fue esa última vez? ¿Sabes algo que es muy común? Es que a veces es la regla general. Entiendo, hay excepción de la regla. Pero por regla general, cuando no tenemos esa intimidad con Dios, nos cuesta orar en público. No se trata de juzgar a nadie, pero tu intimidad con Dios se manifiesta en lo público. En esa intimidad Dios te quiere hacer conocer sabiduría. En esa intimidad Dios quiere revelarse a tu vida, mostrarte cuánto te ama, cambiarte, transformarte, guiarte, dirigirte. Y eso es lo que David está diciendo acá. Entiendo eso, Señor. Entiendo eso. David está diciendo, entiendo que a ti no te gusta una doble moral, Señor. Me estás confrontando con mi pecado, reconozco mi pecado, entiendo que mi pecado es una traición para ti, Señor. Entiendo también que tú eres un Dios y juez justo. Ahora ayúdame a buscar la intimidad contigo. Eso es lo que tú anhelas. Tu pecado, mi pecado no tiene excusa. ¿Sabías eso? Mira, dile al que está al lado tuyo, tu pecado no tiene excusa. Díselo. Ahora contéstale tú, el tuyo tampoco. Porque nuestro pecado no tiene excusa. Tu pecado no tiene excusa. No importa a quién le quieras echar la culpa, no hay excusa. No puedes decirme es que la sociedad, es que mis papás, es que la iglesia, es que el pastor. No importa la excusa, no es valedera. La pregunta acá es la misma que se hicieron los apóstoles cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar. ¿Te recuerdas la pregunta de los apóstoles? ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo maestro? Y esa es la pregunta que me debo hacer. Señor, ¿estoy yo queriendo excusar mi pecado en lugar de buscar la verdad en lo más íntimo? ¿Estoy justificando mi pecado? ¿Estás justificando tu pecado? ¿Estás echándole la culpa a alguien más por tu pecado? ¿Cómo estamos en eso? Si la respuesta es sí, porque tú sabes. Mira, pídele perdón al Señor y búscalo. Ya no lo hagas. Búscalo, búscalo. Reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos nuestra traición, volvamos al Señor. Hoy en día, entiendo, pecado es pecado y siempre ha existido, pero hoy en día tenemos más facilidades para pecar. Hay más oportunidades para pecar. Los jóvenes, los niños, es increíble. Hay más acceso a la maldad. Y lo más común es echarle la culpa a eso. ¿Cuántos padres se han acercado y, pastor, puede orar por mi hijo, puede orar por mi hija? Es que esto y esto y esto y esto. Y la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú en relación a eso? Es que no, es que fue en la televisión, no es que en la internet, no es que en la escuela. Empezamos de nuevo a echar la culpa a alguien más. Que haya en nosotros esa misma actitud que hubo en David. Reconozcamos nuestro pecado, volvamos a Dios. Ahora reconocido el pecado, ya oramos hace un momentito acá. Muchas veces el primer paso es el reconocer nuestro pecado, pero muchas veces nuestro pecado afecta a un montón de personas a nuestro alrededor. ¿Sabes? Parte del arrepentimiento es reconocer el pecado y la siguiente parte es resarcir el daño que has ocasionado. Y a veces el daño que has ocasionado a otras personas, la única manera en la que lo puedes recompensar o tratar de resarcir es simplemente reconociéndolo y buscando el perdón. Y si la otra persona no me perdona, pastor, tú ya diste el paso. Eso es parte de este proceso. Y conforme avancemos en el Salmo, vamos a ver la misericordia de Dios que se manifiesta a través de eso. Ahora, lo que sí quiero animarte es, yo no sé qué es lo que pasó en tu corazón, si realmente enfrentaste tu pecado cuando estuvimos orando en este momento, pero lo que sí sé es que Dios revela el pecado. Dios revela el pecado en nosotros. Si has pecado contra alguien, yo te animo, no dejes pasar esta semana sin tratar de ponerte de acuerdo con esa persona. Está lejos, ahora no hay excusa. Mándale un texto, llámale, una video, lo que sea, pero busca ponerte a cuentas, busca el buscar ese perdón. Si alguien te ofendió, no importa, busca a esa persona y pide perdón por lo que sentiste en contra de esa persona, por la ofensa que te dio. No solo cuando ofendemos, sino también la reacción que tenemos ante la ofensa recibida. Hazlo esta semana.
Hazlo lo más pronto que puedas. No, pastor, yo no tengo a nadie a quien pedirle perdón. Ah, qué bueno. Yo no he ofendido a nadie, pastor. Qué bueno. Yo sé los pasos que tengo que dar esta semana. Y la próxima semana, cuando me veas, pregúntame con toda libertad: ¿hizo lo que tenía que hacer, pastor? ¿Habló con las personas que tenía que hablar? Porque sí o sí, Dios ha puesto en mi corazón personas con las cuales tengo que acercarme y pedir perdón. Algunas de estas me ofendieron, a otras yo las he ofendido. ¿Me va a ser fácil? No. Pero cuando empiezo a buscar y anhelar lo que está en el corazón de Dios, esa intimidad que Él quiere que yo tenga con Él, tengo que dar pasos en cuanto a eso. Tengo que empezar reconociendo mi falta y buscando restablecer o restituir el daño que he cometido. Amén. ¿Estás dispuesto a hacerlo, iglesia? Te animo. No porque yo te lo pida, no porque yo lo diga. ¿Te recuerdas? El domingo pasado decíamos, cuando mencionaba la oración modelo: y perdona mis ofensas, o perdona mis deudas, o perdona mis transgresiones, así como yo. ¿Cómo dice esa parte? Perdono a los que me ofenden, a los que me lastiman, a los que pecan en contra mía. Wow. Señor, así como yo perdono, ese mismo perdón quiero. Qué serio, ¿verdad? Cuando yo veo eso, lo único que me queda es buscar esa reconciliación para poder tener esa intimidad con Dios, porque Él anhela esa intimidad conmigo. Él anhela mostrarme su sabiduría en la intimidad. Él quiere hacerlo, pero mientras haya obstáculo conmigo, no va a pasar. No va a pasar. Ya sé que posiblemente a ti no te pasa, solo a mí, pero me cuesta tener intimidad con Él cuando hay cosas en mi corazón que aún no he resuelto. Me cuesta tener intimidad con Dios cuando en mi corazón y en mi mente está el rencor o la herida contra aquella persona. Es que esa persona me hizo, esta persona me lastimó. No puedo salir de ahí, no puedo tener esa intimidad con Dios. Y Dios quiere que como iglesia salgamos de ese agujero y empieza reconociendo la verdad de mi pecado. Cuando veo mi vida ante el espejo de la palabra de Dios, lo único que puedo hacer es lo que hizo el salmista David. Puedo ver la verdad y la realidad de mi pecado. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por lo que hasta aquí has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo en mi vida. Dios, yo te suplico, Señor, que me ayudes, Dios, que nos ayudes como tu iglesia. El dejar de ser solo oidores y pasar a ser hacedores de tu palabra no es fácil, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu fuerza, de tu ayuda para poder hacerlo. Ayúdanos esta semana, Dios. Revela en nuestro corazón quiénes son aquellas personas a las que hemos ofendido y debemos buscarles para tratar esa reconciliación, tratar de edificar lo que hemos destruido, Señor. Padre, aquellas personas que nos han ofendido, nos han lastimado y han ocasionado dolor en nosotros y tenemos rencor en contra de ellas, ayúdanos también a buscarles, Señor, y a perdonarles y a buscar esa reconciliación, Padre. Dios, tú anhelas la intimidad, tú deseas mostrarte real en lo más íntimo. Señor, ayúdame a experimentar tu presencia en esa intimidad. Ayúdame a vivir en esa libertad que tú me ofreces, Dios, para poder glorificarte, para poder ser ejemplo, para poder ser testimonio y para poder vivir así ese llamado que tú nos has dado, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, venimos ante ti reconociendo que no hay nadie como tú, Señor. ¿Y te imaginas, iglesia, si esta semana empiezas con tu propia familia? ¿Cómo están las cosas en tu casa? ¿Cómo están las cosas con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? ¿Cómo están las cosas? Mira, ahí donde estás sentado, yo te animo. Analiza cómo está tu relación en tu casa.
¿Hay alguien en tu casa al que tengas que pedirle perdón? ¿Qué pasa si te pones de pie y jalas a tu familia, los que están acá con su familia, y te pones a cuentas? ¿Hay algo en tu familia? ¿No? ¿Sí? Si escuchas hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. ¿A quién de tu casa tienes que pedirle perdón? Porque el juicio empieza en casa. La justicia de Dios empieza en casa. Padre, aquí estamos como tu iglesia. Dios, revélate a nosotros, Señor. Señor, ¿qué es lo que tengo que corregir en mi familia? ¿Qué es lo que tengo que corregir en mi casa? ¿Hay alguien en mi casa al que he ofendido, al que he lastimado, Señor? Muéstramelo, Dios, y dame el coraje para poder acercarme con toda humildad y pedir perdón, Señor. Padre, por favor, en el nombre poderoso de Jesús te lo suplico. Como tu iglesia, Dios, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos buscar esa reconciliación, Señor. Tu palabra dice que en los últimos días tú harás volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Vas a reconciliarnos como familia, Señor. No permitas que salgamos de acá, Señor, de la misma manera en la que hemos venido. Padre, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te animo, iglesia. Estás aquí con tu familia, no salgas de este lugar sin haberte reconciliado. Necesitas que alguien ore contigo. Acércate a cualquiera de los que están acá y dile: ora conmigo. Necesito que Dios me ayude a dar los pasos que tengo que dar. Ora conmigo, por favor. Y sabes, Dios, que es fiel y justo, Él empezó la obra, la va a terminar. Amén. Nos vemos jueves, familia, a las 7 de la noche. Te esperamos acá para poder adorar y orar juntos al Señor. Y mientras este momento llega, recuerda que por sobre todas las cosas eres amado. Dios les bendiga.